La secretaria dará lectura a la cuenta. Perdón. Ya, se ha recibido una nota de una comunicación de la Secretaría de la Cámara mediante el cual se hace presente el reemplazo en forma permanente del diputado Amaro Labra por la diputada Carol Cariola. Y un oficio de la directora del Servicio de Salud Metropolitano Central, mediante el cual responde a uno de esta comisión sobre las instrucciones de las jefaturas del Hospital El Carmen en la comuna de Maipú respecto a suspender las cuarentenas preventivas de sus funcionarios y retornar a sus funciones habituales. Eso es todo. Sobre la cuenta, ¿no? Varios. Diputado Juan Luis Castro. ¿Ingreso a Jaime González? Sí. Presidente, para reportar una iniciativa que con usted y otros miembros de la comisión tuvimos hace un año atrás en la Contraloría, en la cual pedimos antecedentes de lo que en ese momento eran vinculaciones con determinadas empresas del exministro de Salud Santelice. El fallo salió, está publicado ahora en Radio Biobío y en otras partes, lo cual el fallo, que se los puedo enviar a los que no lo tengan, establece que fueron adquiridas esas acciones en agosto del 2018, en pleno periodo de ministro, y fueron desprendidas de ella en agosto del año siguiente, cuando yo también había dejado el cargo de ministro. Tengo entendido, no sé si es efectivo, que el exministro Santelice brinda asesoría en el Servicio de Salud Metropolitano Central. No sé si alguien tiene información al respecto. Bueno, pero lo importante es que quiero dejar constancia de esa iniciativa que fue de un grupo de parlamentarios de oposición, de la Comisión de Salud, pero el informe, que es de la Contraloría, ya está disponible, si alguien lo quiere revisar ahí, o se lo puedo mandar respecto a estos hechos. Gracias, presidente. Perfecto. ¿Algún otro varios? ¿Quiere oficiar algo, diputado Juan Luis Castro? Sí, quisiera oficiar en ese sentido al señor subsecretario de Redes Asistenciales respecto de si es efectiva la contratación o no del señor Emilio Santelices como asesor de la dirección del Servicio de Salud Metropolitano Central, cosa que está acreditada desde marzo de este año en adelante, por favor. Muy bien. ¿Algún otro varios? No. Muy bien. Perdón, Andrés Celis, diputado Andrés Celis. Gracias, presidente. Lo que pasa es que leí por la prensa, o me enteré por la prensa, que por su intermedio que el diputado Víctor Torres había invitado al subsecretario de Red Asistencial. Entonces, no entiendo si lo invitó en base a la Comisión de Salud o a la Comisión Investigadora. Eso, presidente, gracias. ¿Quién? ¿El diputado? Torres. Víctor Torres. ¿Y Torres está acá, no? Para que yo no Sí, lo... está aquí y acabo de darle la palabra. Acá estoy. Sí, nosotros hicimos la citación en la comisión investigadora el día de ayer, en la de COVID, donde asistió el señor subsecretario, pero quedaron pendientes varias cosas, varios temas, sobre todo en el caso de las residencias sanitarias, donde hay información que tiene que recabar desde los servicios de salud y yo espero que pueda asistir nuevamente a dar cuenta sobre eso. Así que es en la comisión investigadora COVID-19. Perfecto. Muy bien. ¿Hay algún otro varios? ¿No? No. Entonces vamos a la orden del día, ¿cierto? Y esta señala, ¿cierto?, que es continuar el estudio y votación en particular en segundo trámite, ¿cierto?, de ley que establece la Ley Nacional del Cáncer, el boletín 12.292/11. Entonces, la secretaria nos comunicará en qué parte van. O sea, ahí estaba pendiente el artículo 2C, el 11 y los transitorios, ¿cierto? Eso era lo que a eso habíamos llegado en la última votación. Ingresaron algunas indicaciones. No sé, yo no tengo las indicaciones, no hay comparado, ¿cierto? Indicaciones. Sí, hay comparado.
Ya. Hay comparado, creo que ¿Ya? Silvia lo mandó, si no, a ver, sí lo mandó parece, y vamos a compartirlo. Es uno el artículo 7º, que ya está despachado. Después hay otro al artículo 11 que estaba pendiente. Y otro que es para un artículos Adicional. varios deberá ser para modificar o para introducir una norma nueva en el Código del Trabajo. Ya. Comencemos por lo que el que tiene, porque el 7, ya lo vimos, necesita unanimidad para revisarlo. El 11 y el que ingresa adicional lo podríamos ver, ¿te parece? Y a continuación pedimos la unanimidad para revisar el 7. ¿Les parece? El No veo diputado a nadie. Torres, el diputado Torres está pidiendo la palabra. Sí. Diputado Torres. Sí, presidente, es para... ¿Por qué no despachamos al tiro los artículos transitorios? Sí, No tienen me parece. indicaciones y después de eso nos abocamos a los dos puntos que usted plantea. Yo Me no parece. sé si el 7 es una reapertura de discusión o es el que había quedado pendiente por la definición de familia. Es una reapertura. Ese es familia del 2C. Es una reapertura. Una reapertura. Por eso decía que primero el 11... Y es una reapertura que no es como consecuencia de que estamos viendo otra disposición, que en ese caso sería 2/3 para reabrirlo, pero es por... ¿Podemos despachar los artículos transitorios inmediatos, no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos en condiciones de ver los transitorios, incluso los pudiéramos votar de una vez, los transitorios, creo. Cuatro transitorios. Los 4 transitorios. No sé si están de acuerdo en que veamos los 4 transitorios de una vez. ¿Sí? Perfecto. Espérame un segundo que voy a aprender. Sí, le damos tiempo para ver los transitorios. Me muero frío. Ya votamos el 11, perdón, el 7, Víctor, y ahí hay una indicación que hace una modificación. Hay una indicación sobre... Ya. La vamos a ver en su momento antes de votar la reapertura, ¿cierto? La indicación. Sí. Veamos primero los otros, los que están sin ningún... Los transitorios. Los transitorios. ¿Los leemos? No sé si los diputados quieren que se lean. Sí, dicen que sí. Sí. Castro dice que sí. Ya, sí. leámoslo. Ya, ojo, la indicación de la diputada Cariola iba igual antes de los transitorios. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo en que veamos los transitorios primero y después sí, no obstante después que es anterior? Ya. Artículo primero transitorio. La presente ley entra en vigencia en el plazo de 6 meses contado de su publicación en el Diario Oficial. Artículo segundo transitorio. Los reglamentos a que se refiere esta ley deberán dictarse dentro de un plazo de 6 meses contados de la publicación de la misma en el Diario Oficial. Artículo tercero transitorio. El mayor gasto fiscal que rogue la aplicación de esta ley durante el primer año de su entrada en vigencia se financiará con cargo a los recursos contemplados en la partida presupuestaria del Ministerio de Salud. Artículo cuarto transitorio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, durante el primer año de vigencia de la presente ley se destinará, con cargo a los recursos disponibles en el programa 02 del capítulo 10, Inversión Sectorial de Salud del Ministerio de Salud, la suma de 20.000 millones de pesos para la reposición de equipos, la realización de 3 estudios de preinversión de centros oncológicos y la habilitación o construcción de 2 centros especializados. Muy bien. Muy bien. Sobre este punto, ¿hay alguna observación?
Nada. Le vamos a dejar al Ejecutivo entonces, a don Jaime, antes y después los votamos. Propongo que los votemos de una sola vez los 4, si es que según la observación. ¿Sí? Don Jaime González. Presidente, solamente un comentario respecto al plazo de dictación de los reglamentos que ha dado el estado de pandemia y la celeridad que el Ejecutivo o que tiene la Comisión para discutir el proyecto de ley y el Ejecutivo para despachar el mismo y después un tercer trámite. Yo creo que va a ser bastante expedito. Pareciera razonable que el plazo de los 6 meses, dado el estado de pandemia, pudiese ser 9 meses, si es que lo tienen a bien. ¿Habría de acuerdo sobre eso? Yo no estoy de acuerdo, don Jaime. Yo lo dejaría tal como está. Perfecto, presidente. Voy a hacer el punto. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra palabra sobre el punto? No veo yo más. ¿No? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, los procedemos a votar. Propongo que los votemos todos de una vez. ¿Sí? Muy bien. Todos los transitorios. Entonces vamos a abrir todos los micrófonos y ustedes los van abriendo con los que tienen cerrados, ¿ya? Diputado Belolio. A favor. Juan Luis Castro. A favor también. Andrés Celis. Apruebo. Miguel Crispi. No está. Jorge Durán. Jorge Durán tiene cerrado él el micrófono. Una foto nomás. Sí, acaba de... Bueno, pero no... A ver, vamos a ver después. Sergio Gaona. A favor. Diego Ibáñez. A favor. Diputada Cariola. A favor. Macaya. A favor. Jimena Sandón. A favor. Patricio Rosas. No está. Víctor Torres. A favor. Jorge Durán. Ahí es que yo le veo la foto. A favor. A favor. Jorge Durán. Y Ricardo Celis. A favor. 11 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado. Muy bien. Aprobados. Pero Vamos, a las 5:30, a las 5:30. vamos al 2C para ir en orden. El 2C, que no tuvo ninguna indicación, finalmente, lo conversamos la otra vez. Diputada Cariola, usted está pidiendo el comparado, se le acaba de mandar a los correos. A menos que... Ya lo tengo, Ana María, disculpe. Sí. O sea, me No, llegó está bien. recién. Gracias. Sí, ya, está bien. Ya lo tengo. Ya. No habiendo ninguna observación ni comentario, lo ponemos en votación entonces. A lo mejor tal vez el diputado Andrés Celis quiera hacer algún comentario porque él había hecho una observación anteriormente. ¿No? ¿No? No, la Víctor Torres que no me agarre para el deseo. No, yo tenía mi duda por el concepto de familias en cuanto a los principios inspiradores de la ley, pero la verdad que conversé con las agrupaciones, estuve leyendo y la verdad que entiendo que el sentido no es enmarcarlo a lo que tradicionalmente se conoce como familia, sino que es un término más general como un principio inspirador, así que yo por eso apruebo. Muy bien. Apruebo, no a favor, apruebo.
Muy bien. No habiendo más comentarios, lo ponemos en votación. Ya. Diputado Belolio. A favor, secretaria, muchas gracias. Juan Luis Castro. A favor. También. Andrés Celis. Apruebo. Miguel Crispi. No está. Jorge Durán. A favor. Sergio Gaona. A favor. Diego Ibáñez. Su micrófono. Diputada Cariola. Me gustó decir apruebo, Ana María. También apruebo. Macaya, diputado Macaya. Javier. Por favor, dije. Que no se escuchó. Jimena Sandón. A favor. Patricio Rosas. No está. Víctor Torres. A favor. Ricardo Celis. También apruebo. 11 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ana Aprobado. María, presidente, ¿Sí? disculpe, me dice que no, que como que no se estaría transmitiendo la sesión. Habría que preguntar, ¿o no? Mi asesor dice que no se puede, no pueden entrar. Dice que está inactiva la emisión, para que avisen. Ya, Silvia, por favor, avisa a soporte. La sesión se está transmitiendo en Democracia, en vivo. Dice que Ya. se está transmitiendo en Democracia en Vivo. Igual se está grabando en todo caso, así que igual va a quedar aquí, va a quedar expresado porque se está grabando. Aquí me dice que está inactiva, que está, Sí, pero lo que está pasa es que me da la inactiva. idea que los asesores la ven a través de Democracia en Vivo, yo creo, por eso que lo quieren a ver ahora, sí. No sé, qué raro, a lo mejor un problema de internet porque se está viendo. Bueno, ya. Entonces el 12 estaría bien. Después vendría el artículo 11. Aprobado. El artículo 11 tiene una indicación que estamos. Está en el comparado. ¿Sí? Jaime González, ¿le doy la palabra? ¿Sí? En comisión. Sí. Prende tu micrófono, Jaime, por favor. Ahí sí. Presidente, nosotros revisamos la indicación, en principio estamos de acuerdo. Nosotros mantenemos la iniciativa exclusiva de la misma, pero en caso de votarla a favor y estar todos de acuerdo, nosotros nos comprometemos a formalizar la indicación del Ejecutivo sobre la misma. No entiendo. Si estamos votando. No entendí nada, perdón. Sí, ¿no hay otra indicación? Artículo 11, presidente. Si estamos votando, si el Ejecutivo hubiese tenido una indicación, debiese haber estado ahora acá y lo hubiéramos votado, o hubiésemos conversado. Entonces, no entendí bien. Si votamos esto es lo que se va a aprobar. Vota de referéndum. Sí. Presidente, una consulta. ¿El Ejecutivo está patrocinando la indicación que usted está presentando? Porque si es así, no hay problema con que ellos la patrocinen formalmente después, de tal manera que no haya problema de discusión de admisibilidad. Sí. Votamos a referéndum. Eso es, Entiendo presidente. Entiendo que está diciendo eso. Sí. Está confuso el señor González, ¿eh? Algo le pasa que no está confuso el señor González y veo que no se afeita todos los días. El ministro Mañalich ya no lo acompaña, parece. Está distante. Sigamos nomás, Muy bien. presidente. Gracias, Jaime. Entonces, Hay otros que no necesitan sacarse los pelos. Entonces, Diputado. una vez votado, ¿cierto? Ahora, esta indicación, si me permiten, No se requieren escuderos, compañero Gaona. pretende Tranquilo. solo resolver lo que conversamos la vez pasada porque no quedaba claro quién era, ¿cierto? En definitiva, cómo se formalizaba la conformación de la comisión. Estaba definido que cada uno de los, tanto la sociedad científica como la sociedad civil, según sus propios mecanismos, iba a elegir representantes, pero no quedaba claro el mecanismo, cómo se daba la formalidad. Y lo que pretende es dar la formalidad en ese sentido,
por medio de un reglamento expedido por el presidente de la República, donde además se hace la observación de que se va a conservar los mecanismos propios que tengan las organizaciones de la sociedad científica o de la sociedad civil para elegir a sus representantes y que son refrendados por el Ejecutivo. Eso es en definitiva. ¿Y el Ejecutivo estaría de acuerdo con esta indicación, don Jaime? Así es, presidente. Perfecto. ¿Comentarios sobre ella? Don Jaime Belolio. No, presidente, yo quería hacer el punto de hace un rato ya lo que estaba diciendo Jaime González, que estaba diciendo que hay que patrocinar esta indicación porque es de iniciativa exclusiva, pero obviamente dado que está diciendo que la va a patrocinar, podemos votarla y me parece que está perfectamente bien. Y solo decirle al diputado Gaona que los pelados igual tenemos que cortarnos el pelo. Gracias. Eso, es una buena observación que hace usted, diputado Belolio, y lo felicito por aquello, porque aunque parezca increíble, gastamos en el peluquero. Ya, muy bien. Y abundan en esta comisión. Exacto. Muy bien, entonces la ponemos en votación. Ana María. Sí. Ya, entonces, ya. Ponemos en votación el artículo con la indicación. Sí, porque no había, exacto, eso es, porque lo complementa. Ya. Diputado Belolio. A favor. Juan Luis Castro. A favor. Andrés Celis. Apruebo. Miguel Crispi. A favor. Jorge Durán. A favor. Sergio Gaona. A favor. Diego Ibáñez. A favor. Diputada Cariola. Voto a favor y quisiera argumentar que, bueno, yo consulté con organizaciones sociales de la sociedad civil este punto cuando el diputado Celis nos planteó la propuesta de redacción, y me parece que es importante solamente dejar como precedente que el Consejo Consultivo que se creó para la ley Ricarte Soto no ha tenido un funcionamiento efectivo en función de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, que hasta ahora solo han sido convocadas para su conformación y no para la permanente vigilancia, considerando que se llama comité de vigilancia de la aplicación de la ley. Yo espero que en esta oportunidad no pase lo mismo, considerando que las organizaciones valoran muchísimo el ser incorporadas a un consejo como este. Voto apruebo, Ana María. Diputado Macaya. A favor. Jimena Osandón. A favor. Patricio Rosas. No está. Víctor Torres. A favor. Y Ricardo Celis. Apruebo. 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado. Aprobado. Muy bien. Indicación. Veríamos la indicación de la diputada Cariola. Para incorporar en disposiciones varias. ¿La leo? Sí, por favor. Para agregar en el Código del Trabajo un artículo 199 ter, creo que es ter, del siguiente tenor. Artículo 199 ter. El trabajador o trabajadora diagnosticada con cáncer gozará del fuero laboral a contar del respectivo diagnóstico de dicha enfermedad y hasta un año después de la certificación médica de la remisión total. Muy bien. Presidente. ¿Sí? Sí, si me permite. Sí, presidente, bueno, básicamente la razón por la que presentamos esta indicación fue porque en conversación con las organizaciones de la sociedad civil con las que nos hemos reunido para conversar este tema, yo
no he tenido la posibilidad de tramitar la totalidad del proyecto, porque me acabo de reincorporar a la Comisión de Salud, pero sin embargo he estado pendiente de su tramitación y existía la necesidad de poner este punto, que ha sido una demanda histórica de las organizaciones que se han desarrollado en torno a los distintos tipos de cáncer, y que lo que han planteado básicamente es que hay muchas personas que cuando son diagnosticadas y empiezan a presentar de manera permanente, ¿cierto? Certificados médicos, licencias médicas, perdón, para ausentarse por producto de sus tratamientos, muchas veces son despedidos de sus trabajos, lo cual genera, sin lugar a dudas, una situación de mayor vulnerabilidad frente a personas que ya están en un estado especial de vulnerabilidad. Por eso es que lo que se plantea es que estos despidos arbitrarios que se puedan provocar frente a trabajadores y trabajadoras vulnerables no puedan ser autorizados, o sea, que no se puedan llevar a cabo, y que se establezca un fuero durante la enfermedad y por lo menos un tiempo después de que ésta se declare en remisión. Esta es una solicitud que se ha hecho por parte de las organizaciones. Yo espero que la comisión lo tenga a bien y que lo considere dentro de la tramitación de este proyecto. De lo contrario, bueno, vamos a seguir insistiendo y lo vamos a presentar como un proyecto de ley, lo vamos a trabajar, ya lo hemos conversado con algunos parlamentarios, pero ojalá que no perdamos la oportunidad en esta ley del cáncer de incorporar un elemento que es tan importante como el derecho al trabajo, a la seguridad social, al resguardo económico de una familia que ya se ve expuesta a tremendas complejidades por los gastos que significa una enfermedad como de cáncer. Para quienes la hemos vivido de cerca, digamos, sabemos lo que esto significa, y espero que pueda considerarse favorablemente la indicación, presidente. Muy bien. Oficiamos la palabra. ¿Quién quiera comentarla? ¿No? ¿Nadie? Los cánceres pueden ser 10 años. Diputado Macaya. Sí, después el Ejecutivo. Yo también voy a intervenir. Ya, Macaya. Sí. A ver, me gustaría primero, feliz de argumentar inmediatamente, pero quiero escuchar al Ejecutivo primero, a ver si a lo mejor ellos han mirado la línea. Ya, prefiero escucharlo a ellos primero y argumentamos enseguida. Perfecto, muy bien. Dejamos al Ejecutivo. Don Jaime. Presidente, bueno, sin perjuicio de compartir el espíritu y la buena inspiración que puede tener la indicación de la diputada Cariola, este fue un tema que también se discutió en la Comisión de Salud del Senado. En la misma se pronunció la Secretaría de la Comisión, haciendo ver que era esta una materia de iniciativa exclusiva, por ser sin duda materia de seguridad social y porque además podría incurrir en gasto. En lo que se refiere al fuero, nosotros estimamos que es un asunto que excede, ¿no es cierto?, a las ideas matrices del mismo proyecto de ley, porque en ninguna parte hay una mención especial o particular a licencias médicas. Eso es, presidente. Muy bien. Diputado Macaya. Después el diputado. Primero, a mí me parece que evidentemente el drama que viven muchas personas que tienen cáncer y que se ven con la dificultad además de seguir generando ingresos en sus trabajos es algo dramático, ¿eh? O sea, me ha tocado también conocer muchos casos y por lo mismo comparto la inspiración de esta indicación. Tengo sí dudas respecto al costo y creo que es importante calcularlo. O sea, cuando uno presenta una indicación o un proyecto de ley, siempre es importante tener de alguna manera la mirada de lo que significa, quién asume este costo, o sea, si el costo se le destina o se le dice que va a ser directamente los empleadores, bueno, también incluso habría una situación ahí con empleadores del sector público en lo que dice relación con la admisibilidad. Entiendo que las materias de fuero laboral no son de iniciativa exclusiva, pero sí las de seguridad social que estarían de alguna manera siendo tocadas por esta indicación. O sea, por eso, compartiendo la inspiración de la indicación, creo que habría que trabajarlo un poco más para ver el detalle de costo y ver en qué porque acá también hay una mirada de que personas que tienen cáncer y que posterior a un cierto tiempo ven que sus licencias ya no se siguen pagando,
y eventualmente no pueden tramitar tampoco sus pensiones de invalidez, que es una situación que se les genera muchas veces, y ahí hay un vacío en la legislación claramente. Yo, de nuevo, compartiendo la inspiración de esta indicación, me parece que no es la ley del cáncer, y quizás desde la perspectiva de las ideas matrices también la indicación no sería pertinente, y quizás podríamos quedarnos pegados a una cuestión un poquito de más larga discusión con esta indicación, presidente. Muy bien. Diputado Belolio. Sí, diputada, le vamos a vamos a hacer una vuelta. Sí, gracias. Yo bastante en la línea de lo que estaba diciendo también el diputado Macaya. Me parece bastante razonable. Sin embargo, no estoy seguro que esto esté dentro de las ideas matrices del proyecto, que está estableciendo otras cosas. Y por lo mismo entiendo que o sea, me gustaría saber por parte del Ejecutivo si esto se trató también en el Senado, si fue uno de los aspectos a discutir, y por qué entonces no se incorporó. Mi impresión es que esto tiene que ser aparte, en una ley distinta que esta que está estableciendo un marco general sobre el cáncer y no entrar a materias laborales, porque sería el único aspecto que está entrando en materias laborales de esta ley del cáncer, que es una ley, como digo, marco, que está creando un consejo y una serie de otras cosas. Entonces, me gustaría también saber eso, un poco de la historia de lo que pasó en el Senado. Gracias. Muy bien. Diputado Andrés Celis. Sí, presidente, yo he leído varios autores, he visto fallos últimamente, y me parece que el derecho a la protección de la salud claramente implica gasto. Es imposible pensar en un derecho a la protección de la salud, a la promoción, a la acción, sin que el Estado va a tener que desembolsar. Tanto es así que hay muchísimos fallos donde en virtud de ese artículo se le obliga al Estado a intervenir en muchas enfermedades, operaciones. Y yo creo que la protección a la salud está por sobre la seguridad social. Y en ese sentido yo a lo menos voy a votar a favor, lo voy a aprobar, y espero que el Ejecutivo lo patrocine. Eso, presidente. Muy bien. Diputado José Miguel Castro. Gracias, presidente. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha. Gracias. Compartiendo 100% el espíritu de la indicación de la diputada Cariola, quiero hacer mención a algo. Acá se está hablando del artículo 199 cuáter del Código del Trabajo, y eso quiere decir que podríamos, en el fondo, llevar en un tubo este proyecto también a la Comisión de Trabajo o ponernos a conversar temas de trabajo. Y lo que más se ha pedido por parte de todos los expositores, que viendo, en el fondo, y habiendo conversado esta materia como nos especifica el Ejecutivo, es que en el fondo le demos tiraje y esos temas no se vean en el fondo involucrados en esta ley. Entonces, yo le pediría tomar un poco de conciencia también a los diputados que van a votar en consideración a eso. En el fondo lo que estamos haciendo acá, quizás con esto, aunque tenga la mejor de las intenciones, es taponear y llevar a este proyecto a otra comisión o enfrascarse en una discusión que quizás no va al caso, teniendo el espíritu, por supuesto, 100% alineado, como lo dije. Gracias, presidente. Diputado Víctor Torres. Sí, presidente, es que yo tengo, a ver, ahí no logro entender cómo se ha centrado la discusión respecto de esta indicación, porque se ha hablado de que puede irrogar gasto y se ha hablado además que es materia de seguridad general y en definitiva, perdón, de seguridad social. Y lo único que yo entiendo que establece este artículo o esta indicación es un fuero. Y el fuero no tiene nada que ver con las licencias médicas, no tiene nada que ver con seguridad social, no tiene nada que ver con mayor gasto, no irroga absolutamente nada. El fuero ni siquiera es una prohibición expresa respecto de la posibilidad de echar a alguien. Es simplemente entregarle una garantía a los trabajadores para protegerlos respecto de despido arbitrario. Por lo tanto, se requiere una orden judicial para ese despido. Entonces, puede ser que me digan, ¿sabe qué? Esto puede entrampar la discusión de por una vía partida. Eso sería razonable, pero toda la otra línea argumentativa no la logro entender porque en verdad en ningún caso observo, digamos, que haya
irrogación de mayor gasto, y menos aún que estemos hablando de una materia de seguridad social. Eso, presidente. Gracias. Antes de darle la palabra a la diputada Cariola, emocionante de esta indicación, yo quisiera argumentar la misma línea del diputado Torres. El fuero no irroga gastos para el Estado, ¿no? Es una condición que se le entrega, ¿cierto?, al trabajador o la trabajadora. Y creo que este es un tema que nosotros, todos los que estamos acá, hemos escuchado muchas veces de muchas personas que han tenido cáncer y que está con los 58 años y está en riesgo que termine su trabajo, que termine su relación laboral, porque probablemente está en una edad y está enferma, está con cáncer y se le da por terminal antes incluso de que el equipo médico haya considerado tal condición desde el punto de vista médico. Esta es una cuestión muy preocupante, además que yo cuando sé esto no tiene que ver con la matriz, yo creo que sí tiene que ver con la matriz, porque lo que estamos tratando de hacer es darle integralidad al paciente con cáncer. Este no es una cosa aislada, que estamos hablando de equipamientos para cáncer ni de infraestructura, estamos hablando de una condición especial de cómo hacemos como país, ¿cierto?, políticas públicas que vayan en la protección de la integralidad de la persona que tiene cáncer, de su familia, de su entorno. Yo así lo he sentido este proyecto, y por eso he visto que ha tenido tantas expediciones, ha sido de forma muy expedita, y eso yo lo agradezco, porque realmente ha habido ese ánimo en la comisión. Y yo lo veo en esa línea, veo que estamos hablando de un paciente integral, de su familia, ¿cierto? Lo que acabamos de votar del 2C tiene que ver con eso, un poco cómo nos hacemos cargo del grupo familiar, de ella. Y lo único que le estamos haciendo con este artículo es dando una condición especial distinta, que es que le vamos a dar la protección laboral para que no sea terminada su relación laboral. Nada más. Yo no veo dónde está el gasto. Así que voy a dejar, si me permite, don Jaime, dejemos a la diputada Cariola para que usted pueda contraargumentar. ¿Sí? Diputada Cariola. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, presidente, bueno, primero, efectivamente, yo discrepo de que esto sea materia de seguridad social. Lo han argumentado ya, comparto plenamente las palabras del diputado Víctor Torres, porque efectivamente acá no estamos hablando del pago de licencias médicas, sino que más bien de la protección laboral frente a despidos que sean arbitrarios. Ya yo lo decía recién, el fuero es una prohibición de despido, o sea, perdón, no es una prohibición de despido, sino más bien una protección contra los despidos arbitrarios para trabajadores y trabajadoras vulnerables. El juez puede autorizar el despido si es que se contempla una causal específica, lo que hace invertir la acción judicial en beneficio de los y las trabajadores, haciendo que el empleador, cuando va a desvincular a un trabajador protegido por fuero, deba recurrir a un tribunal a pedir la autorización en vez de que sea el trabajador quien recurra después de ser despedido, impugnar la causal de reclamar o de indemnizar. O sea, quiero decir, finalmente con esto lo que estamos entregando es una herramienta para que un trabajador o trabajadora que tiene un cáncer, que se enferme, y creo que además sí está dentro de las ideas matrices del proyecto, que fue otro de los argumentos que se presentó, porque esta es una ley integral de cáncer, a la cual evidentemente le faltan muchísimos recursos, que todos quisieran. Imagino que durante la tramitación de este proyecto probablemente también se planteó la necesidad de que esto tenga un aumento progresivo de recursos, pero lo decía recién el diputado Celis, los dos diputados Celis, ¿cierto?, en relación a que el derecho a la salud, y especialmente cuando ésta está afectada y la persona está en una situación de tal nivel de vulnerabilidad, se pone en riesgo efectivamente poner la posibilidad de generar una protección adicional, como se hace con una mujer que fue madre. El fuero maternal se establece para las mujeres cuando son madres durante 2 años posparto, precisamente porque sabemos que la situación en la cual queda una mujer que tiene un hijo es de mayor vulnerabilidad a propósito de una sociedad con ciertas características, sobre todo si es que pierde su trabajo. La protección de los niños y niñas está puesto ahí en el centro. En este caso estamos poniendo en el centro la protección de la salud y del bienestar, no solo físico, sino que también emocional, de una persona que
si tiene un cáncer, si está en un tratamiento, si está disminuida además en su condición desde el punto de vista inmunológica, lo que estamos poniendo a disposición es un elemento de protección para que finalmente sea el empleador el que tenga que justificar la razón por la cual tiene que despedir a ese trabajador en esas condiciones y no tenga que ser el trabajador el que se tenga que enfrascar en un juicio para resguardar su condición laboral a propósito de una situación de enfermedad. Creo que es una forma de contribuir y bueno, yo realmente espero realmente que se apruebe, y de no ser así, de todas maneras quedo abierta a la posibilidad de que lo trabajemos para poder sacar adelante una propuesta que me parece que es de todo sentido y que creo que sí es iniciativa de los parlamentarios y parlamentarias. Muy bien. Dejamos al Ejecutivo, don Jaime, como estaba comprometido. Don Jaime González. Presidente. Sí. Muchas gracias. Estaba revisando la historia sobre estos puntos de la Comisión de Hacienda, de Salud del Senado y también de Hacienda, donde en ambas comisiones se evacuaron 2 informes. Al respecto, 2 cosas. La primera es que sin duda que esta materia excede el ámbito de competencia del Ministerio de Salud y consideramos nosotros que es materia incluso de competencia de la Comisión de Trabajo por ser una materia particular de la misma y al referirse a un fuero laboral. Nosotros seguimos considerando que excede las ideas matrices del proyecto de ley, tal como se determinó en la Comisión de Salud del Senado. Al final, las indicaciones que se presentaron en este sentido no prosperaron y lo que hizo la Comisión en definitiva fue despachar 2 sendos oficios preguntando por el estado de licencia sobre personas o pacientes que padecían de cáncer. Y lo que hubo, sí, en la Comisión de Hacienda fue un compromiso presupuestario. Si me permite un segundo, presidente, el compromiso presupuestario fue avanzar en materia de infraestructura y el acuerdo que se logró es que sin perjuicio que el primer año se iban a invertir 20.000 millones de pesos en infraestructura, en 8 años el gasto en materia de cáncer iba a ser de 300.000 millones de pesos solamente para ese ítem. Esto es consideración que se decidió avanzar por este lado y no avanzar por el tema de licencia médica, que sin duda y rogaba gasto. Eso es, presidente. El acuerdo fue ese. Avanzar por infraestructura. Sí, vamos en el orden. Sergio Gaona, Javier Macaya, Jimeno Sandón, y escuché, creo, la voz del diputado Torres por ahí, ¿sí? Presidente, un poco en la línea, a mí me parece que la indicación está muy bien inspirada, pero tengo la impresión, por los antecedentes que se nos entregan, que esto ya fue discutido en el Senado y en las 2 comisiones que habla Jaime González. Las distintas organizaciones, no solo en la comisión, sino que aquí, lo que me ha tocado conversar aquí en la región, nos han pedido celeridad en esto, y me da la impresión de que esta indicación lo que podría hacer es retrasar y entrampar la discusión del proyecto. Yo sería partidario quizás de presentar algún proyecto de ley que pueda hacer alguna modificación y que entre por la Comisión de Trabajo. Yo me comprometo a la diputada Cariola si quiere hacer algo similar, algo relacionado con eso, y firmar ese proyecto de ley, pero yo creo que tiene que ser una materia que tiene que discutirse. No forma parte de la idea de matrices del proyecto. Yo por ese lado veo que podría tener cierta inadmisibilidad, pero sobre todo más que por la no viene así del Senado, tendría que ir de todas maneras a una comisión mixta o a una tercer trámite. Entonces, por eso yo creo que es mejor no innovar en este tema y poder presentar algo distinto después en un proyecto de ley aparte. Muy bien. Gracias, diputado Gaona. Diputado Macaya. ¿Quiero hacer una consulta? ¿Ustedes todos lo escucharon bien al diputado Gaona? No. No, ya, es que pensé que podía ser yo en mi internet. Ya, está bien, no hay problema. ¿Javier Macaya? Yo estaba con la misma duda y preocupación de si era mi internet o el del diputado. Cosa que me alegro saber que no es el mío. Así que, a ver, parece que es mi internet. Sí, parece. A ver,
Yo creo que la diputada Cariola y escuchando al diputado Torres tienen razón respecto de que este no es un tema de seguridad social, ¿eh? O sea, yo he estado quizás mirándolo bien y también desde la perspectiva de, claro, de que irrogue o no gasto público puede ser un aspecto relativo, porque ya el hecho de que uno le ponga un filtro previo de una cuestión judicial, por lo menos a lo que son los funcionarios públicos, podría irrogarlo en la perspectiva de lo que pueda demorar un juicio de desafuero y eso, ¿ah? Pero quizás la secretaria nos puede ilustrar más la mirada de admisibilidad o no, y yo a ver, recojo el planteamiento que ha hecho el diputado Torres. A ver, acá en esta comisión hemos aprobado cosas mucho más inadmisibles y por lo mismo creo que yo tengo la legítima duda de que este finalmente no lo sea, o sea, y por lo mismo me quiero quedar con los argumentos que han entregado. Me gustaría así tener la posición de la Secretaría para entenderlo, pero dicho esto, a ver, en la legislación chilena y también en la legislación internacional, y quizás porque la diputada Cariola viene llegando ahora de la Comisión de Trabajo, ¿eh? Este es un proyecto bien laboral, o sea, un proyecto que habla de aspectos más de fuero que de cáncer, porque al final, si le vamos a entregar un fuero especial a las personas que están con cáncer, la pregunta que uno inmediatamente se hace en la mirada más integral de los fueros en el ordenamiento jurídico chileno. En el ordenamiento jurídico chileno tienen fuero los dirigentes sindicales, tienen fuero las mujeres embarazadas. Aquí le estaríamos otorgando un especial fuero a una persona que tenga una enfermedad, y a lo mejor es legítimo pensarlo, pero la pregunta que uno inmediatamente reflexiona es por qué no esa misma reflexión se hace con aquellos trabajadores o con aquellas personas que puedan tener otra enfermedad inhabilitante, otra enfermedad grave, y por qué eso se hace solamente con aquellos trabajadores que tienen cáncer. ¿Por qué no se hace una reflexión quizás de, no sé, otra circunstancia, otros accidentes que pueda tener un trabajador en su vida, y por qué solamente le estamos incorporando el fuero a las personas con cáncer? Y quizás la reflexión, y por eso es quizás la deformación de la diputada Cariola, que lleva 2 años en la Comisión de Trabajo y se vienen a hacer y venimos a tener esta discusión sobre fuero, cree que es un tema súper laboral y que requiere a lo mejor una mirada adicional que cerrarlo solamente en una indicación. Yo por eso, al igual que el diputado Gaona, diputada Cariola, de verdad, creo, me ofrezco también para participar en una mirada más profunda de los fueros en materia de personas que sufren enfermedades graves en Chile, no solamente cáncer, y creo que es un tema que se puede discutir, hay que meterle números, pero me gustaría hacerlo con un poquito más de profundidad que solamente en la aprobación de una indicación en esta comisión. Eso, presidente. Muy bien. Diputada Jimena Sandón, después dejar la diputada Cariola. Diputada Jimena Sandón. Sí, algo muy corto para un poco seguir con la línea. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo el diputado Macaya. No está claro si se roga o no roga gasto, pero en la práctica, primero que todo también coincido, ¿por qué tiene que ser cáncer y no puede ser cualquier otro tipo de enfermedad? Ahora, ¿qué pasa cuando una pyme? O sea, hacemos los cánceres que son tremendamente largos, o sea, pueden ser 10 años. O sea, los cánceres son, en general, son, de hecho, hay 5 años después de exámenes para que a una persona le digan, ya te liberaste del cáncer. O sea, uno es una persona con cáncer potencial mucho tiempo después de que supuestamente lo ha terminado, hasta que terminan los últimos exámenes, son varios años después. Entonces, quiero como que pensemos eso también, o sea, cómo va a afectar, porque también va a pasar que si yo tengo una empresa, voy a empezar a contratar puros jóvenes y nadie que tenga una edad un poco más avanzada, con una persona que va a tener más posibilidades de un cáncer, por ejemplo, porque claramente cuando estamos más viejos nos vamos enfermando más. Entonces, mirarlo también, esa mirada como responsable, ¿qué implica para una empresa pequeña tener personas que tengan fuero por 10 años? Porque en el fondo los cánceres que yo conozco al menos, muchos tienen tratamientos de 4 o 5 años o más, y después 5 años más hasta que dice estoy libre de cáncer. O sea, yo solo lo pongo como reflexión, ¿eh? Gracias, presidente. Muy bien. Diputado Víctor Torres. Gracias, presidente. No, yo quiero agradecer finalmente el planteamiento del diputado Macaya, porque cuando uno volvió a escuchar por segunda vez al Ejecutivo, estábamos hablando de cosas completamente distintas. Yo entiendo que en el Senado se habrá discutido el tema de licencias, se habrá llegado a un acuerdo respecto de eso, que hablar de licencias puede ser considerado una cuestión de seguridad social y por lo tanto la inadmisibilidad. Todos esos argumentos tienen que ver con cualquier cosa distinta a lo que estamos discutiendo ahora. Entonces, agradezco que se haya vuelto al centro de la discusión, porque estamos hablando de fuero, que no hay robo de gasto, que no tiene que ver con seguridad social, y ya se ha explicado latamente por varios
que efectivamente no ha lugar, digamos, con la argumentación del Ejecutivo. Ahora, es verdad que se nos hace también un planteamiento el diputado Macaya, que hay que sopesar lo que tiene que ver con la integralidad de los fueros en las enfermedades. Yo conceptualmente tiendo a coincidir con lo que él plantea, que sería, digamos, notable tener la posibilidad de avanzar en fuero en todo este tipo de enfermedades que son invalidantes, que generan algún tipo de afectación mayor. Sería de verdad un avance significativo. Como también respecto de las atenciones frente a esas enfermedades, lamentablemente el problema, y ahí es donde se me genera la duda, es que en Chile se trata, digamos, las enfermedades legalmente de manera individual, desde el mismo auge donde se establece una focalización a determinadas enfermedades que tienen garantía explícita, a pasar a leyes como la Recarte Soto, que también establece otras garantías para determinadas enfermedades, y por último en esta ley del cáncer, que es una ley específica para esta enfermedad. Entonces, coincidiendo con el concepto de fondo, el punto es que hoy día estamos tratando todas las enfermedades de manera parcializada. Por lo tanto, desde esa perspectiva, eventualmente podríamos instalar el tema del fuero a partir de este proyecto de ley del cáncer, y de ahí abrir una discusión al resto de las enfermedades y ver si esto puede ser incluso más integral que las garantías que el sistema sanitario le entrega a cada una de estas enfermedades. No sé si logro explicarme. Entonces, desde esa perspectiva tal vez no sea tan malo avanzar en la lógica de este punto. Mi única complicación, para ser súper sincero, es más práctica, que esto termine entrampando el proyecto y mandando la mixta. Para mí es la única complicación que tiene. Todo el resto, en la admisibilidad y con toda sinceridad se los digo. Pero si que hubiese voluntad de avanzar, yo no veo como con malos ojos que podamos sentar aquí un punto de avance respecto de los fueros y después avanzar en un proyecto más amplio respecto al resto de las enfermedades. Muy bien. Diputado José Miguel Castro. José Miguel Castro. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ahí sí. No, volver a repetir lo mismo, que yo creo que aquí lo importante es que se ha puesto un punto sobre la mesa importantísimo. Yo creo que la diputada Cariola, la verdad es que es bien visionaria en ese sentido. Ojalá me pueda pescar también a mí incluirme dentro de ese proyecto, porque creo yo que hay muchas otras enfermedades también que pueden ser objeto de un proyecto de ley así, y un poco tocando lo que dice el diputado Víctor Torres. Yo creo que aquí lo importante también es entender la premura, la rapidez con que se nos ha pedido legislar con respecto a esto. Solamente para dejar ese punto claro. Y ojalá que me considere solamente diputada Cariola. Gracias. Chau. Muy bien. Diputada Cariola. Sí, presidente. Bueno, qué bueno que se despeja el punto. También quiero valorar ese elemento respecto de lo que ha planteado el diputado Macaya, especialmente porque en el Senado, particularmente, y lo quiero decir a propósito de lo que nos plantea Jaime, ¿cierto?, como asesor del Ministerio, en el Senado lo que se discutió fue sobre licencias y permisos laborales sobre cuidadores, lo cual evidentemente es inadmisible porque irroga gastos. Sin embargo, sobre fuero no se discutió. O sea, nosotros en este caso como comisión haríamos una incorporación inédita respecto de un debate que estaríamos incorporando a la ley del cáncer, y creo que sería una contribución interesante, sobre todo porque a propósito de lo que dice la diputada Sandón, en torno a por qué cáncer sí y otras enfermedades no. Bueno, yo soy también, al igual que el diputado Torres, partidaria de que una decisión como esta, y le digo a José Miguel Castro también, al diputado Castro, que si se quiere incorporar, trabajemos algo juntos, porque creo que las enfermedades catastróficas en general requerirían una acción de este tipo. Sin embargo, quiero decir que el cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país, y por tanto también me parece importante considerarlo de esa manera. En el caso de las pymes, que para mí siempre son una preocupación, con la diputada Sandón somos parte de la bancada transversal ProPyme, de hecho hemos estado trabajando con ella, decir que las licencias médicas de todas maneras no las solventan las pymes, la solventa ISAPRE o FONASA, por lo tanto tampoco sería un problema para el empleador en este caso, que por lo demás quiero decir que si un empleador requiere determinar con un contrato laboral, no es que se le impida con el fuero.
Lo que ocurre es que en este caso el empleador va a tener que justificarlo considerando que hay una persona que requiere de mantener un cierto ingreso a propósito de su subsistencia. Entonces yo, presidente, mire, la verdad es que creo que se puede analizar algo más amplio en el futuro, no tengo dudas de aquello, pero también a propósito yo hablé esto con organizaciones que tienen mucha celeridad en torno a la tramitación de este proyecto de ley, y a propósito de que este es un punto que no se ha tratado en el Senado y que no debiese, y que va en la línea además de propuestas que ya se habían planteado, me parece que no tendría por qué entrampar la discusión en una comisión mixta, si finalmente es un debate que está despejado en su admisibilidad, en su constitucionalidad, y además no irroga gastos. Entonces, y además sería una contribución nueva de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y que me parece que es razonable que lo podamos hacer. Eso, presidente, no sé, a mí me gustaría de todas maneras que lo pusiéramos en votación, si no lográramos el voto favorable, que pudiéramos llevar adelante la iniciativa que planteé, a la cual yo estoy abierta además a la posibilidad de que lo pudiésemos ampliar a enfermedades catastróficas. Bueno, yo creo que ha quedado claro que esto es una indicación que no es de seguridad social, sino más bien de derechos laborales. Y yo quisiera leer el artículo 1, una parte que el objetivo, dice que el objetivo de la ley es establecer marco normativo para la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas, programas, acciones destinados a establecer las causas, prevenir el aumento de la incidencia del cáncer en cualquiera de sus manifestaciones, formas o denominaciones, el adecuado tratamiento integral y la recuperación de la persona diagnosticada con dicha enfermedad conforme lo establecido en el Plan Nacional del Cáncer, así como crear un fondo de financiamiento. O sea, yo creo que aquí habla clara, yo creo que sí, el artículo 1 incluye el concepto de la integralidad de la enfermedad. Así que lo vamos a poner en votación, ¿cierto? Y ¿estamos en votación? ¿Sí? Entonces estamos votando la indicación de la diputada Cariola. Diputado Belolio. Gracias, sí, perdón, que recién activé el micrófono. Yo voy a votar a favor, lo que sí es que me gustaría que pudiéramos escuchar sobre este punto en específico a la ministra del Trabajo también, sin perjuicio, digamos, de que ya hayamos votado el proyecto. Gracias. Juan Luis Castro. A favor, porque no podría ser de otra manera proveniendo de la diputada Cariola. Andrés Celis. Sí, antes de votar, quiero leer parte de la jurisprudencia de los tratados internacionales suscritos por Chile. Es súper breve. Para el cumplimiento del derecho a la salud reconocido en los instrumentos internacionales, no es suficiente la consagración normativa, sino que hace falta la implementación de acciones estatales concretas dirigidas a su cabal cumplimiento. Yo creo que con esa frase, claramente mi voto es que apruebo. Miguel Crispi. A favor, secretario. Jorge Durán. A favor. Sergio Gaona. Tiene que abrir su micrófono. Yo la verdad que sigo teniendo dudas respecto a este tema. Prefiero abstenerme. Diego Ibáñez. Diego Ibáñez no está. ¿No lo veo? Sí, dijo a favor. ¿Y dónde está? Está la sombra. En la sombra. Ah, aquí está. Ya, ahí lo vi. Ya, diputada Cariola. A favor, Ana María, y agradezco a los diputados de Chile Vamos que han aprobado la indicación. El mejor recibimiento. Diputado Macaya. Hay que agradecer a los de izquierda también, diputada Cariola. Diputado Macaya. Obvio, pues, compañero. En primer Voy a lugar. argumentar mi voto. Yo voy a votar a favor, pero sujeto sí a la condición, y lo digo porque en general yo soy de los que rara vez cambio mi voto de la comisión a la sala, pero quiero y si nos ponemos de acuerdo como comisión, si no lo hago directamente, individualmente, pedirle un informe al Ministerio del Trabajo sobre el impacto de esta indicación. Pues yo creo que
que obviamente, como todas las cosas que nosotros hacemos acá a nivel legislativo, pueden tener su impacto. Y desde esa perspectiva, entender también qué podría implicar en términos de discriminación con otras enfermedades graves una cuestión como esta. O sea, ¿por qué un fuero en esta materia y no en otras materias que eventualmente, y creo que yo sin ser experto en derechos laborales, entiendo que el fuero es de interpretación y de aplicación restringida, materias maternales, materias sindicales, y por eso acá estamos haciendo una innovación y que probablemente está más detallada y la va a tener más clara la gente del Ministerio del Trabajo. Así que voto a favor, sujeto a la condición de que revisemos más antecedentes de aquí a la votación de este proyecto en la sala. Diputada Jimena Osandón. A favor. Patricio Rosas. No está. ¿No está? No. Víctor Torres. A favor, esperando obviamente que la diputada Cariola nos invita a todos a su proyecto de ley más amplio respecto del fuero que hemos discutido aquí a petición del diputado Macaya. Sí. Diputado Ricardo Celis. Apruebo. 2, 4, 6, 8, 10. 11 votos a favor, 0 en contra y una abstención. Muy bien. Aprobado. Aprobado. Vamos al último que nos queda, ¿cierto? Que es el artículo... Perdón. El artículo 7, creo, ¿no? Sí. Si no me equivoco. El artículo 7, donde ha hecho una indicación que ya habíamos votado, donde necesitamos la unanimidad para revisarlo. Para reabrir debate. Para reabrir debate, y esta presentación la han hecho los diputados Belolio y Macaya, si no me equivoco. Así que cualquiera de los dos le dejaría que se explayen y expliquen su indicación, y podemos conversar antes de someter la votación si abrimos el debate y la votación correspondiente. Sí, Diputado, sí, yo. ¿ya? No, sí, presidente, tiene que ver fundamentalmente con que 5 años en materia de tratamientos de cáncer es un plazo muy extenso, o sea, un plazo donde, y creo que la evidencia de la jurisprudencia, la evidencia científica, hay que ver recientes fallos incluso en tribunales de justicia respecto a cierto tipo de tratamientos, y creo que eso tiene que estar considerado porque el avance de la ciencia es bastante más vertiginoso que estar revisando fichas clínicas cada 5 años, y es por eso que nosotros hemos con el diputado Belolio presentado una indicación para acotar el plazo. Esa es fundamentalmente la razón, y obviamente nos interesa saber la opinión del Ejecutivo en esta materia, pero creo la explicación es fundamentalmente que los avances de la ciencia en combate contra el cáncer son mucho más rápidos, y por lo tanto con el diputado Belolio pensamos que era prudente acotar este plazo. Sí. Diputado Belolio, ¿va a usar la palabra? No, solo con reafirmar lo que dice el diputado Macaya, ¿no? Es obvio que la tecnología médica, especialmente en materia del cáncer, ha avanzado de manera muy notable en los últimos años. Por ejemplo, en los tratamientos con inmunodepresivos inmunosupresores, perdón. Y por tanto, las guías clínicas tienen que dar... hay algunos aspectos que van a ser iguales durante muchos años, pero otros que no. Entonces, que sea cada 2 años me parece que es más adecuado, dado el cambio tecnológico permanente. Si son 5, puede que sea demasiado tiempo a la espera de una nueva guía clínica. Entonces, salvo que el Ministerio de Salud nos diga que eso está incorporado de igual manera, nos parece que 2 años es un tiempo razonable para ir actualizando las guías clínicas. El diputado Belolio o Macaya, quisiera decirle una cosa. Conmigo conversaron, y lo conversé con muchos diputados, por lobby, pidieron conmigo hablar representantes médicos, de visitadores médicos, ¿ya? Y yo lo recibí y me hablaron de este punto. Lo encontré muy atendible lo que ellos me señalaron, que el mismo argumento que ustedes me están señalando. Es más, yo pensaba presentar una indicación en la misma línea, pero fíjense ustedes que revisé el artículo 7 y dice, ¿cierto? Dichas guías clínicas deberán ser revisadas cada 5 años o cada vez que lo amerite una favorable evaluación de la evidencia científica disponible. Por eso no la presenté, porque entendí que allí estaba resuelto el punto respecto a la temporalidad.
cada vez que porque claro, porque en materia de oncología, particularmente en el área oncológica, la innovación es muy, muy rápida, muy veloz, y hay mucha innovación. Entonces, es absolutamente razonable. Lo único que a mí me hizo desistir de la indicación de que ustedes están presentando, y que me parece muy atendible y muy razonable, es esto que señala aquí, que dichas clínicas pueden ser reevaluadas cuando exista una evidencia suficiente para que exista su reevaluación. O sea, me parecía claramente que no podía ser una cosa tan rígida como 5 años, ¿ah? que tuviese esa rigidez en virtud de la innovación. Sin embargo, queda resuelto acá. Entonces, por eso quisiera hacerles saber ese punto que en esta materia. Don Jaime González. ¿Sí? Muy breve, además para reforzar el punto que usted menciona, porque esto se discutió en la Comisión de Salud del Senado también, se le agregó la facultad a la comisión en la letra F, donde ella también tiene la posibilidad de revisar las fichas clínicas cuando así lo amerite y sea necesario. Entonces nosotros entendemos también salvado el punto, como así usted también lo entiende. Gracias. Presidente. Diputado Macaya. Usted tiene razón, ¿eh? O sea, de hecho, el hecho que se posibilite que cada vez que sea necesario se abra nuevamente a consideración esto, un argumento justamente cuando consideren necesario que se revise, y es una cuestión bastante sujeta también a la subjetividad, o no sé si arbitrariedad, pero evidentemente creo que el hecho de que tengan una reunión objetiva con un plazo determinado cada 2 años, porque si no consideran que a lo mejor ciertos avances de la ciencia, de la tecnología no, son atendibles, a lo mejor no van a citar a la reunión. Y por eso creo que darle un plazo menor, que tampoco estamos hablando que sea tan poco tiempo, estamos hablando de 2 años, que es más o menos como se revisan también las guías todos los años. En el AUGE estamos revisando también periódicamente, el Consejo Consultivo del AUGE lo determina todos los años. Acá creo que, dado el avance de la ciencia y la tecnología, creo que es pertinente darle algún carácter más objetivo a las reuniones, y bueno, y obviamente, y si incluso hay plazos menores a eso, tendrán que reunirse y tendrán que tomar esa decisión. Por eso yo creo que es mejor dejarlo con un plazo más acotado. Me ha pedido la palabra el diputado Víctor Torres y Andrés Celis, en ese orden. Sí, si gusta, le puedo dar al diputado Celis y después hablo yo, presidente. Diputado Andrés Celis y después diputado Torres. ¿Ahí sí? Sí. Sí, presidente, por su intermedio, bueno, para nadie es un misterio que yo por muchos años de mi vida me traté en el Hospital Roberto del Río. Y claramente cada 5 años es un plazo demasiado extenso. Yo de verdad apoyaría 2 años y cada vez que sea necesario. Pero tenemos que colocar un máximo, porque cada vez que sea necesario queda al arbitrio de quienes estén en ese momento. Entonces, 5 años me parece muy extenso. Y como está hoy día, la ciencia, me parece que 2 años es absolutamente prudente y además tiene mucho criterio. Muy bien. Gracias. Diputado Víctor Torres. Gracias, presidente. La verdad es que comparto lo que dice el diputado Andrés Celis. La verdad es que cuando uno lee la redacción, como usted lo plantea, aparentemente está resuelto, porque dice 5 años, etcétera, más cuando sea necesario. Yo creo que también en un ánimo de reciprocidad, reabrir el debate, digamos, con unanimidad a propósito también de la voluntad que tuvieron los diputados de respaldar la otra indicación, me parece un buen gesto. Así que, por lo menos personalmente, yo estoy disponible, me parece razonable, con la salvedad que ha hecho el diputado Andrés Celis, que no se borre la frase cuando sea necesario, porque no creo que esté de más. Se establece un plazo fijo, pero eventualmente si hay cambios, incluso antes de 2 años, también pueda existir la posibilidad de que se resuelva con anterioridad. Sí. Pero la reciprocidad quería yo también rescatar. Muy bien. Yo estaría por dar la unanimidad para reabrir la revisión del artículo. ¿Habría unanimidad? ¿Sí? Muy bien. Ya, nadie se opone. Nadie se opone. Y no hay, porque creo que ya los argumentos se han dado. También creo que lo ponemos en votación simultáneamente. Puede ser la misma votación incluso, creo. ¿Sí? Es que entró Rosas ahora, que no estaba adelante. ¿Ah, sí? Ya. Por lo menos está la foto, entonces tenemos que ver si... hagámoslo rápido. Ya, ok. Ya.
Diputado Belolio. A favor. Juan Luis Castro. Vayan abriendo sus micrófonos. Andrés Celis. Apruebo. Por favor. Miguel Crispi. A favor. Jorge Durán. A favor. Sergio Gaona. ¿No está Sergio Gaona? Debe estar con un problema de comunicaciones. Dejémoslo Sí, al pero final. pero no aparece acá. Dejémoslo al- Ya. Diego Ibáñez. Ay, apruebo. Perdón. Apruebo. Diputada Cariola. También apruebo. Macaya. Por favor. Jimena Sandón. A favor. Patricio Rosas. A favor. Víctor Torres. Perdón, me hice una llamada. A favor. Sergio Gaona. ¿Se incorporó o no? No. Y Ricardo Celis. Apruebo. Entonces, 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muy bien. Aprobado. Estaría despachado el proyecto. Estaría despachado el proyecto, ¿cierto? Estaría despachado, no me queda ninguno, ¿verdad? A ver, Muy bien. pendiente. Espérenme un segundito. No teníamos ningún otro pendiente. No. Pendiente, ¿ah? No, están todos aprobados. El diputado informante nomás. ¿Diputado informante? Sí. ¿Diputado informante? No sé qué leer. Usted, presidente. ¿O no? ¿O usted Bueno. o Torres? No sé cuál de El los dos. presidente. Eso. Bueno, sí que haya... A ver, Víctor Torres, está hablando por teléfono. Torres no quiere informar. Ya, perfecto. Perdón, presidente, que me llamaron por teléfono, no estaba escuchando. El presidente. Ya, pasó la vieja con Torres nomás, presidente, usted informe. Perfecto. Pues, informante entonces el Ricardo Celis. Perfecto. Le agradezco a todos los diputados. Si podemos extender 5 minutos, porque tenemos segundo punto para dar ha estado acompañándonos el diputado Marcelo, por lo menos para que presente el proyecto que está por comenzar toda la sesión. Entonces yo, en respeto a haber estado acompañándonos, yo pediría 5 minutos para que inicie la discusión, solo para que haga la presentación del proyecto, el segundo proyecto. Diputado, tiene apagado su micrófono. Ahí está. Muy bien, ya. Solo pedía 5 minutos, ¿cierto?, para que el diputado Marcelo Díaz pudiera explicar, dar inicio, porque ha estado todo el tiempo acompañándonos el diputado Díaz, y al segundo punto, solo que haga la presentación de su proyecto y lo vemos en otra ocasión, que es el iniciar el estudio del protocolo, es cierto, que establece la ley de la cobertura, de la ley 16.744, el boletín 13.591. ¿Le podemos dar 5 minutos para que el... Muy bien. Muy bien. Le dejamos la palabra, entonces iniciamos la discusión de este proyecto y le dejamos la palabra al diputado Marcelo Díaz para que haga la presentación. Gracias, presidente. Muy brevemente, aunque usted también es autor y está el diputado Patricio Rosa, que también es autor. Mire, y a propósito del debate que se suscitó en la sala en la que intervino el otro día el diputado Belolio, que a mí me generó algunas dudas, estuvimos chequeando y llegamos a la convicción de que este proyecto es muy necesario porque efectivamente no están todos los funcionarios de la salud cubiertos por algunas medidas que ha tomado tanto el sector público como privado. Lo que el proyecto hace, y lo voy a hacer muy breve para no extenderme en el tiempo, es modificar la ley 17.744 y la ley que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales para asegurar que todos los funcionarios y funcionarias de salud que se contagien en cumplimiento de sus funciones de COVID-19 accedan a los beneficios que esa ley establece, es decir, no modifica los beneficios de la ley 16.744, sino que establece que todo aquel funcionario
o funcionaria de la salud que se contagien en el cumplimiento de sus funciones de COVID accede a los beneficios de esta ley. También que en el caso de incapacidad o fallecimiento de un funcionario o funcionaria de salud producto del padecimiento del COVID-19, se le otorguen sin excepción todas las prestaciones y pensiones correspondientes de acuerdo a esta ley. Para esto, lo que el proyecto hace en concreto son dos cosas. Primero, establece una presunción legal, es decir, de aquellas que admiten prueba en contrario, que los funcionarios o funcionarias de la salud que se contagian de COVID-19 durante el estado de excepción constitucional de catástrofe, que se decretó el 18 de marzo y que se prorrogó por 90 días más a contar del 18 de junio, se contagiaron en el ejercicio de sus funciones, es decir, establece una presunción que invierte la carga de la prueba, es decir, no le fija al funcionario determinar o demostrar que se contagió cumpliendo sus funciones, sino que se presume legalmente. Esto significa que perfectamente podría disputarse eso judicialmente, es decir, aquí simplemente hay una presunción legal a favor del funcionario o funcionaria porque nos parece que además es lo más evidente y lo más razonable de presumir. Y en segundo término, toda vez que el 1 de abril de 2020 el gobierno dictó un decreto, el decreto supremo número 4 del año 2020, o mediante la resolución exenta 156, que estableció la red pública y privada de salud, es decir, tomó el control de la red pública y privada de salud. Por tanto, a nosotros nos parece que esto no debe acotarse a los funcionarios o funcionarias de la salud del sector público, sino que a todo aquel personal directivo, profesional, técnico, administrativo y auxiliar de la red pública y privada conforme a este decreto dictado el 1 de abril del 2020. ¿Por qué? Básicamente porque da lo mismo si se contagia en una clínica, si es personal administrativo, si es una persona del aseo, si es una recepcionista que ha tenido que concurrir a un lugar que es alto foco de contagio. Parece razonable que estos beneficios también le empezcan, le alcancen. Y en consecuencia, ese es el sentido del proyecto. Esas son las dos normas que se incorporan a la ley 16.744. En primer lugar, insisto, la presunción simplemente legal de que se contagiaron en el ejercicio de sus funciones, y en segundo lugar, se entrega una definición de lo que se entiende por funcionario público amparado en la resolución exenta del 1 de abril del 2020 que establece la red de públicas y privadas de salud, que hoy día está en manos del Estado a través del Ministerio de Salud, en virtud precisamente de este decreto del 1 de abril. Ese es el contenido del proyecto. Lo que nosotros hemos dicho en términos también de mensaje es que si todos los días a las 9 de la noche salimos a aplaudir a los funcionarios y funcionarias de salud, a los doctores, a las doctoras, a los médicos, y entendemos que todos los que hoy día trabajan en esos recintos hospitalarios o recintos de salud, todos, desde el que hace el aseo, el que limpia las camas, el que limpia los baños, aquellos que abren las puertas, aquellos los guardias, en fin, todos, bueno, merecen mucho más que un aplauso, merecen también algunas medidas protectoras o algunas medidas específicas que los beneficien de manera concreta. Ya han fallecido doctores, también han fallecido profesionales de enfermería, es decir, están exponiendo su vida mucho más de aquellos que estamos en cuarentena, que podemos estar en cuarentena. Gracias, presidente. Gracias. Le voy a dar la palabra al diputado Belolio, que me la ha pedido. Diputado Belolio. Gracias, presidente. Lo que como fui aludido más por el diputado Díaz, es que son dos cosas distintas, porque por un lado está el informe de la suceso, que yo creo que sería bueno que nosotros lo volviéramos a pedir. Este es el oficio 1482 de la Superintendencia de Seguridad Social, que impartió instrucciones respecto a la calificación del origen de la enfermedad COVID que afecta al personal de establecimientos de salud y aquellos que han determinado como contactos estrechos. O sea, eso ya está. Y otra cosa distinta es un seguro de vida que hizo la Asociación de Aseguradores con respecto a todo el personal público que se contagie de la enfermedad, pero no ha incorporado al personal de la salud privada. Cuestión que al menos yo y otras personas también estamos impulsando para que así sea en la renovación de las mismas. Entonces, me gustaría que nosotros no solamente invitáramos a la suceso, sino que también le pidiéramos ese informe, porque tal como se lo dije al diputado en la sala, esto ya estaba contemplado para los trabajadores del área de la salud, tanto pública como privado. Esto es ya una enfermedad laboral por el dictamen que impartió el oficio de la suceso, que es el 1482 del 27 de abril. Entonces, entiendo la buena voluntad y la comparto plenamente, digamos, pero de nuevo, si el punto era ese seguro de vida, es algo que hicieron ya las aseguradoras, pero para el mundo público me gustaría que fuera también para el mundo privado, y en este caso, si ya se considera como enfermedad laboral. Entonces pidámosles informe para ver también la tramitación de la legislación. Gracias.
Nosotros ¿De le acuerdo? podemos mandar el informe porque lo tenemos. Si quieren se los manda a los correos. Perfecto. ¿Me incluye? A ver, Sí. me ha pedido, sin pretender reiniciar toda la discusión ahora, porque vamos a tener la oportunidad, ¿cierto?, en otro momento de hacer la discusión. Podemos definir algunos invitados acá, que, como por ejemplo la Suceso, que me parece que tendría que estar de todas maneras. Le voy a dar la palabra al diputado Sandón, José Miguel Castro, y terminamos. ¿Ya? Diputado Sandón. Sí, presidente, bueno, no sé si el minuto, pero a mí me parece, bueno, después que dilucidemos todo lo que acaban de decir, pero a mí me parece que tal vez este proyecto tendría que ser una aclaración, o sea, cada vez que existe una pandemia, porque no sea solo ahora, porque me parece que tiene un objetivo bastante noble, y también que cuando habla de presunción legal, pone de alguna forma a los funcionarios en alguna posición que alguien podría probar lo contrario. Yo creo que también podría ser presunción de derecho, para que sea sí o sí, o sea, de frentón, dado lo que están viviendo, lo que están haciendo, lo que se están esforzando, tenga ninguna duda y no tenga que estar probando nada. Pero no sé si vamos a llegar a ese minuto de discusión, no sé. Lo vemos. A ver, yo creo que sí. Diputado José Miguel Castro. Gracias, presidente. Voy a abusar un poquito de su buena voluntad, darme la palabra en estos últimos minutos. Solamente preguntarle, el proyecto de ley que estábamos discutiendo con respecto a los médicos con especialidades médicas para poder ejercer durante 2 años, ese proyecto, ¿cuándo hay fecha de poder seguir discutiéndolo? Solamente eso antes de terminar la sesión, por lo menos de mi parte. Gracias. Tengo entendido, diputado diputado Castro, que el Ejecutivo le quitó la urgencia, o por lo menos no tiene definido el continuar con la urgencia en este proyecto. En ese sentido, don Jaime González nos pudiera orientar un poco más, tal vez, pero vamos a quedar en espera de aquello. Don Jaime, ¿usted tiene alguna noticia sobre el tema? Presidente. Sí. Respecto a la urgencia del proyecto de ley, dado el nuevo cambio de autoridad, se van a definir durante la semana. Así que espero durante la semana tener noticias sobre lo mismo. Perfecto. Yo tenía esa información, por eso estábamos en espera de aquello. Entonces, una vez resuelto eso, lo podemos ver. ¿Alguna otra acotación? Carol Cariola y Patricio Rosa. Dijimos que íbamos a terminar, pero le vamos a dar estas 2 palabras sobre lo específico, así cortito, sí, porque nos quedan muy específico. 3 minutos. Sí, presidente, muy específico. Lo que pasa es que antes de irme de la Comisión de Salud a la Comisión de Trabajo, yo había propuesto, y lo quiero volver a plantear, la posibilidad de poner en tramitación un proyecto de ley que presentamos varios parlamentarios y parlamentarias de esta comisión, que tiene que ver con la... ¿Cómo? No. Perdón, es que ya, de esta comisión, y que tiene que ver con la eliminación de las preexistencias como cortapisas, ¿cierto?, para el ingreso, para poder contratar un plan de salud privado, en este caso en las ISAPRE. Entonces yo quería solicitar que una vez terminada la tramitación del proyecto de ley que acaba de presentar el diputado Díaz, pudiésemos poner en tramitación ese proyecto, presidente. Puedo enviar el boletín no lo tengo en este momento a mano, pero puedo enviar el boletín exacto para que lo conozcan, pero me parece que hoy, y sobre todo en el contexto en el que estamos, es una necesidad, presidente. Muy bien. Estamos tramitando también, por si acaso, ISAPRE, pero en todo caso, toda la voluntad diputada. Diputado Patricio Rosas. Gracias, presidente. Sí, solo quería puntualizar, con Marcelo Díaz somos coautores de este proyecto, porque hay varios seguros y hay varias iniciativas legales que benefician a un sector de las personas que trabajan en salud. Pero hay muchas exclusiones. Por ejemplo, hay unas diferenciaciones respecto de los que son honorarios, los que están tercerizados, los que son compra de servicios, los que son de trabajo eventual. Entonces, la idea del proyecto es centralizar que todos sean considerados funcionarios de salud durante la pandemia, porque todos prestan un servicio extraordinario, porque todos finalmente hacen reemplazos, porque todos finalmente trabajan en el trabajo en red de salud. Por eso esa diferencia es la que quería corregirse con este proyecto.
y hemos visto cómo los que han fallecido muchas veces han sido personas que son conductores, a los cuales no, o de ambulancia, a los cuales no se les entregan las EPP porque son conductores de ambulancia y se les discrimina muchas veces, incluso a los que son honorarios y compran servicio, cosa que es muy llamativo y es una realidad que probablemente ustedes... Solo Estamos eso. bien pasado la hora. Ya, así cortita, don Andrés Celis. Ya, súper corto ya. Que me den la palabra. Sí. La tiene. Ya. Usted recién acaba de silenciarlo. Ya. Lo acaba de silenciar nuevamente. ¿Ahí o no? ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ahí ya, perdón. Presidente, por su intermedio, yo quiero sincerar un tema acá. Antes que el actual ministro París asumiera, él tenía sus dudas sobre el proyecto de UNACOM y de especialidades. Entonces, de verdad, el tema de las urgencias, de ordenarla, no me convence mucho. Entonces, ahí me gustaría, para otra sesión, si o bien invitar al ministro París, o bien si por mediante un oficio, él nos señale cuál es su opinión como ministro, porque antes de ser ministro, él tenía muchísimas dudas, y lo digo porque personalmente se lo pregunté a él, y en ese sentido creo que es importante saberlo ahora y no postergarlo, ya que supuestamente era un proyecto que estaba con urgencia. Perfecto. Me parece, diputado Andrés Celis. Muy bien. Muchas gracias, diputadas y diputados. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión ampliamente, esta se levanta.